Hay tiempos para soñar y tiempos para realizar los sueños. Hay tiempos para planear y tiempos para ejecutar. Hay tiempos, como este que vive nuestro país, en que tenemos el deber, la obligación de reformarnos para enfrentar, no solo con optimismo, sino con instrumentos más eficaces, los retos del futuro. Y hoy me siento muy contento, y lo digo con todas las letras, porque las reformas a la estructura del Estado que estamos presentando esta semana forman parte fundamental de ese proyecto en el que he trabajado toda mi vida y que se resume en dos palabras: buen gobierno. Necesitamos un Estado más eficiente, un Estado más eficaz, un Estado más transparente y un Estado que siempre esté rindiendo cuentas a los ciudadanos. Y ese es el Estado que hemos visualizado al diseñar estas reformas. Todo gobierno, de alguna forma busca realizar cambios en la estructura del Estado para ajustarlos a las necesidades del momento y a menudo para cumplir con objetivos de austeridad o de ahorro fiscal. Las grandes reformas del Estado, las que no obedecen a propósitos fiscalistas, sino a verdaderas redefiniciones de la función pública, se han hecho siempre como consecuencia de transformaciones constitucionales para ir adaptando el aparato estatal a las nuevas normas supremas. Así ocurrió en el gobierno del presidente López Pumarejo, después de la reforma constitucional de 1936, en el gobierno de Lleras Camargo, después de la interrupción de la democracia y del plebiscito del año 57, en el gobierno del abuelo de nuestro ministro, del doctor Carlos Lleras Restrepo, luego la reforma constitucional de 1968, y por supuesto en el gobierno del expresidente César Gaviria, donde una nueva constitución generó una nueva arquitectura estatal. La reforma del Estado que hoy presentamos no dependió de un cambio estructural en la Constitución. Tampoco es una reforma que se haga para reducir gastos de funcionamiento ni para generar recursos fiscales. Si bien un Estado más eficiente es un Estado que produce más ingresos, más inversión con menos esfuerzo. Esta es una reforma para lo que les comenté al principio, para el buen gobierno, una reforma para acoplar el Estado a las necesidades de los tiempos actuales, porque el Estado, como las empresas, tienen que siempre seguir un proceso como de mejoramiento continuo y de acoplamiento a las nuevas circunstancias, a los avances tecnológicos, a los nuevos problemas que surgen en las sociedades. Cuando se quedan los estados rezagados es cuando comienzan los problemas, porque no pueden responder adecuadamente. El objetivo central de esta reforma es uno y muy claro: fortalecer las instituciones para aumentar la eficiencia y la eficacia del Estado. O dicho de otra forma, fortalecer las instituciones para que el Estado cumpla el postulado de ser de veras un Estado social de derecho, como lo manda nuestra Carta del 91. El objetivo es que seamos más eficaces en la prestación de los servicios públicos, que haya una adecuada coherencia en todos los estamentos de la administración pública, y muy especialmente que esa eficiencia, esa eficacia y esa coherencia se traduzcan en una mayor cobertura y mayor rentabilidad social de los recursos públicos. Esta es una reforma para mejorar el servicio del Estado a los ciudadanos, porque el Estado no es un monstruo amorfo, un leviatán que se justifica por sí mismo y que trabaja para sí mismo. No, la razón del Estado debe ser
lograr que sus habitantes tengan una mejor vida, una vida digna, que se protejan y se garanticen sus derechos y sus libertades. La razón del Estado debe ser siempre el pueblo, la gente. La reforma administrativa que hoy presentamos es el producto de un trabajo muy serio, muy concienzudo, que hemos realizado en el gobierno gracias a las facultades extraordinarias que nos otorgó el Congreso de la República mediante la Ley 1444 de este año, del 2011. Hoy quiero agradecer muy especialmente a los congresistas la confianza otorgada, porque dar facultades es una muestra de confianza, y decirles que no fuimos inferiores a ellas y que obramos con responsabilidad para cumplir con su mandato y que les informamos adecuadamente el desarrollo y cómo íbamos adecuando y planeando esta reforma. Ya el Congreso, a través de la citada ley, había ordenado la división de 3 ministerios que se convirtieron en los siguientes 6 ministerios con estructuras y organizaciones modernas y coherentes: el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. ¿Qué buscamos con esta división de los ministerios? Que fue algo que desde el puro comienzo de la campaña lo propusimos, porque nos convencimos, y yo pertenecía al gobierno anterior y he pertenecido a otros gobiernos, y me di cuenta que teníamos que tener unos ministerios para poner en práctica un concepto clave de la administración pública, y es la focalización. Temas como el de la justicia, temas como el de la salud, temas como el del medio ambiente, no podían manejarse entremezclados con otros temas igualmente prioritarios. Es necesario tener estructuras especializadas y, repito, focalizadas, que fijen las políticas para estos sectores y además, que es muy importante, sean interlocutores válidos de los actores involucrados en estos temas. He dicho que esta no es una reforma fiscalista, concentrada en bajar el gasto público, y esto tiene una consecuencia humana muy importante. Valoramos a las personas que trabajan en estas entidades y hemos hecho todo el esfuerzo para que las modificaciones se realicen preservando el empleo y las condiciones laborales de los funcionarios. En esto hemos sido muy claros, así lo dije cuando se presentó el decreto de supresión del DAS y lo repito hoy. Esto no es, ni será, nunca tuvo el sentido de una masacre laboral, como algunos inicialmente lo concibieron. Todo lo contrario, aquí se le hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance para garantizarle a la mayor cantidad de funcionarios sus derechos, su trabajo, sus ingresos. Hoy quiero expresar un agradecimiento especial a todos los que intervinieron por larguísimos meses, largas veladas de trabajo para sacar adelante esta reforma, que yo diría que es una reforma integral del Estado, que supone más de 60 decretos para reformar un número similar de entidades. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestra alta consejera para el buen gobierno y la eficiencia administrativa, María Lorena Gutiérrez. A todo su equipo de trabajo, al equipo de trabajo de todos los ministerios, de los equipos jurídicos y todos los que intervinieron, porque realmente fue un trabajo muy bonito. Y María Lorena me mantuvo permanentemente informado sobre cómo
iban las discusiones, qué era lo que estaba discutiendo, las diferentes alternativas que se estaban presentando, cómo todo el mundo aportó, la cantidad de opiniones internacionales, de ejemplos de otros países que se tuvieron en cuenta. Es decir, esto no fue una reforma improvisada, esto no fue una reforma muy bien estudiada, donde inclusive se optó por desechar muchas propuestas audaces, tal vez por falta de tiempo, pero lo que está hoy consignado en los decretos es realmente una reforma muy bien concebida. Muchas gracias también al Departamento de la Función Pública, a Planeación Nacional, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que hasta anoche con María Lorena, llegué de Cali a medianoche, allá me tenían varios de los decretos para firmar, a todos los expertos en administración pública por fuera del gobierno, pero que pusieron su granita de arena y nos dieron su tiempo, que nos asesoraron. En fin, a todas las entidades y a todas las personas que participaron en el proceso, porque todos, sin excepción, hicieron un gran trabajo. Hoy no les voy a hablar de todos los aspectos de la reforma porque sería interminable, y poco a poco los iremos presentando. De hecho, esta semana presentamos la supresión del DAS, la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la división del Ministerio de Protección Social en los Ministerios de Trabajo y de Salud. Y esta misma tarde presentaremos la nueva Dirección Nacional de Inteligencia. Por lo pronto quiero resumir los 4 principales aspectos que van a mejorar con el fortalecimiento institucional que supone esta reforma y hablar luego en particular de lo que será la nueva institucionalidad minera y de infraestructura. Un primer grupo de reformas va destinado a fortalecer algo que para el gobierno es absolutamente prioritario: la inclusión social y la reconciliación, dentro del objetivo fundamental de superar la pobreza extrema y de consolidar la paz en nuestro país. Se consolida un sector del gobierno, el sector de la inclusión social, a la cabeza del cual estará el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. En este sector se incluyen los temas de atención a las víctimas, los programas de subsidios como Familias en Acción, la Red Unidos, Bienestar Familiar y lo que será el Centro de Memoria Histórica. No teníamos, curiosamente, con todo lo que hemos vivido, no teníamos en el país un verdadero sector con política unificada y un ente rector que impulsara estos temas esenciales para la reducción de la pobreza y la consolidación de la paz. Y por eso este es un paso de inmensa importancia para nuestra nación. Presentaremos este sector en detalle la semana próxima, pero quiero hacerles unos anticipos. El Departamento para la Prosperidad Social va a ser puesto en manos del actual viceministro de Hacienda, Bruce McMaster. Bruce es una persona que ha trabajado con gran eficiencia, gran eficacia, que ha dado unas muestras impresionantes de su capacidad ejecutiva, costeño y de la U, pero sobre todo que tiene ese criterio de banquero de inversión, de ver los problemas en su contexto y en su conjunto, y estoy seguro que va a ser una gran labor. Al frente de la dirección de la Agencia para la Superación de la Pobreza va a estar otro gran colombiano que estaba hasta ahora como alto consejero para la prosperidad social, estaba coordinando y ahora le va a tocar hacer lo que él le gusta hacer y lo que sabe hacer, ejecutar, que es Samuel Azut.
Quiero aprovechar esta oportunidad para rendirle un homenaje a una gran colombiana, Elvira Forero, que está aquí. Ella le ha servido al país durante 9 años, 5 años al frente del Instituto de Bienestar Familiar. Lo ha hecho con total dedicación, con pasión, yo le diría. Y a nombre de los millones de niños colombianos y a nombre de los 46 millones de colombianos, Elvira me ha pedido que después de tanto tiempo quiere por lo menos unas vacaciones, un tiempito para dedicarle a su familia. Tiene una hija que hoy está cumpliendo 17 años, quiere un respiro después de un trabajo muy intenso, me consta ese trabajo, y muy eficaz. Y quiero agradecerle a Elvira su trabajo invaluable por este país. Muchas gracias. Al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que va a quedar dentro de este sector, vamos a poner a otro gran colombiano que también ha dado las mejores pruebas de ser un gran funcionario, de tener una gran sensibilidad social, de tener una gran sensibilidad por los niños, que es Diego Molano. Y una responsabilidad muy importante, porque le va a corresponder todo el manejo de la reparación de las víctimas. Por eso se creó una dirección de la unidad de víctimas. Va a estar al frente otra gran colombiana que tal vez es de las personas que más sabe de este tema y que más le ha dedicado su vida a este tema, que es Paula Gaviria. Hasta ahí los anticipo sobre este sector. Un segundo grupo de reformas dentro de esta gran reforma está dirigido a fortalecer la política social del Estado y protección de los derechos humanos. Más allá del tema de la superación de la pobreza extrema, aquí nos enfocamos en la búsqueda de algo que para cualquier sociedad es muy importante: la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, garantizando sus derechos fundamentales, independiente de etnia, género o condición social. Aquí se incluyen, entre otros, la organización del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el objetivo esencial de facilitar al ciudadano el acceso a la justicia formal, la reorganización del Ministerio del Interior en temas tan importantes como derechos humanos y comunidades étnicas, y la focalización de la protección social a través de los Ministerios de Salud y de Trabajo. Un tercer grupo de reformas tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad en sectores críticos para algo que también es muy importante y que cada vez es más importante, que es la competitividad del país. Aquí cabe la organización del nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la reorganización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que incluye además una autoridad muy bien diseñada de licencias ambientales y una unidad de parques naturales. Se contempla, por otro lado, una unidad administrativa para la gestión de riesgos adscrita a la Presidencia, que fortalece nuestra capacidad para prevenir, atender y mitigar riesgos. Nos dimos cuenta con esta ola invernal que un país tan vulnerable como Colombia no tenía la institucionalidad para afrontar lo que sufrimos y lo que vamos a sufrir. Miren ustedes lo que está sufriendo Centroamérica, o para ir un poco más lejos, al otro lado del mundo, Tailandia, todos esos países que son el opuesto, el antípoda de Colombia en el mundo, todos están inundados. ¿Con qué problemas? Nosotros somos un país vulnerable y necesitamos una institucionalidad mucho más fuerte para afrontar las consecuencias del cambio climático, que infortunadamente llegó aquí para quedarse. Eso es irreversible. Y es también un avance para la competitividad la puesta en marcha en el sector de comercio, por ejemplo, de la unidad de metrología, que nos va a permitir cumplir debidamente los nuevos acuerdos comerciales. Además, claro, de la nueva institucionalidad minera y de infraestructura de la que
hablaré más adelante. Adicionalmente, estamos creando una nueva institución que se va a encargar de administrar los juegos de suerte y azar y que estará adscrita, como debe ser, al Ministerio de Hacienda. Finalmente, tenemos un cuarto grupo de reformas destinado a conseguir, ahí sí, una mayor eficiencia y eficacia del Estado. En esta dirección podemos entender la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica de la Nación, que anunciamos esta semana, que nos va a permitir ser más eficientes para enfrentar las cuantiosísimas demandas que penden como una amenaza sobre las finanzas públicas. Yo decía cuando presentamos esa agencia que si sumamos todas esas amenazas suman más de 1.000 billones de pesos. Imagínense ustedes lo que eso significa. El tema de la cooperación internacional, cuyo manejo hoy está disperso. Eso ha sido siempre como un sector que cada gobierno lo pone donde cree que debe ponerlo por la coyuntura. Y hoy, como siempre ha sucedido, está disperso. Pues vamos a focalizarlo en una agencia de cooperación internacional que va a coordinar no solo la cooperación que recibimos, sino algo cada vez más importante en nuestra política exterior y en nuestro papel en el mundo, la cooperación que nosotros estamos dando a otros países. Hoy en día nos piden cooperación en seguridad, nos piden cooperación en reintegración. Aquí vino hace unas semanas una delegación de Irak, a ver cómo era que nosotros habíamos reintegrado a los alzados en armas a la sociedad. Y me impresionó una delegación de Irak, eran 15 iraquíes, 5 sunis, 5 chiitas y 5 kurdos. Los 15 pidiéndonos a nosotros que les enseñáramos cómo reintegrarse ellos en una sola sociedad. O el presidente de Sri Lanka, que me pidió cita cuando fuimos a Naciones Unidas, que por favor les ayudáramos a ver cómo podemos reintegrar a los tamiles a su sociedad, porque el ejemplo de Colombia es un ejemplo que ya tiene fama mundial. O sea que esta agencia de cooperación va a ser muy importante, recibiendo y dando toda la cooperación que estamos dando a Centroamérica, México, a las islas del Caribe en materia de lucha contra el narcotráfico, cooperación de tipo también económico, experiencias que hemos puesto en marcha nosotros con mucho éxito que otros países la quieren replicar. Eso es parte también de nuestra política exterior. Igualmente, y esto es muy importante, se establece un ente rector de la contratación estatal. Esto es bien importante, denominado Colombia Compra Eficiente, que va a determinar y va a organizar la política de contratos y de compras en el sector público. Este era un sueño que yo tenía desde que fundé la Fundación Buen Gobierno en el año 94. Yo decía, si pudiéramos organizar mejor las compras de todo el Estado, y yo veía ejemplos de otros países, podríamos ahorrar mucha plata. La eficiencia que genera tener un comprador especializado y técnico por parte del Estado va a producir importantísimos ahorros en nuestras finanzas. Y eso lo podemos deducir de modelos que ya han aplicado en otras latitudes. En Chile, por ejemplo, el señor embajador puede ser testigo, se han alcanzado ahorros hasta el 20% en sus compras públicas. Por ese, ustedes cómo le llaman, Chile Compra. Es un poco lo mismo que hicieron en Chile, 20%. Y nosotros esperamos generar ahorros entre el 5 y el 10%, por lo menos en los primeros años, para llegar a un 15% en los años siguientes. Si tenemos en cuenta, miren las cuentas, si tenemos en cuenta que gastamos 41 billones de pesos al año en compras del sector público, calculen, hagan la aritmética, la dimensión de lo que vamos a poder economizar con esta medida.
Otra medida muy importante es la creación en el Ministerio de Hacienda de algo que los contribuyentes van a agradecer mucho, que es la figura de inspector de recaudos y tributos, que tendrá facultades para auditar y controlar este aspecto esencial de la función pública, que es la savia de las finanzas del Estado. Todo esto con miras a tener un Estado más eficiente y más transparente, un Estado que cumpla por fin con los principios del buen gobierno. Valga aclarar que muchos de los decretos que hacen parte de esta reforma no se refieren a supresión o a creación de entidades, sino a reasignación de funciones entre entidades ya existentes para ganar coherencia, y la coherencia da más efectividad. Para darles algunos ejemplos, por temas relacionados con los certificados de origen de los productos que importamos y que exportamos pasan del Ministerio de Comercio a la DIAN, o temas referentes a los códigos internacionales para los libros, el llamado ISBN, pasarán del ICFES a la Biblioteca Nacional, donde es natural que se encuentre. He trazado apenas un muy rápido esbozo, pero ya podrán ustedes comprender, y todos los colombianos, por supuesto, que la reforma administrativa que hoy estamos presentando es una reforma que realmente moderniza muchos sectores del Estado. Somos un gobierno reformista y nos gusta ser un gobierno reformista, porque los retos de la globalización y el desafío de alcanzar la prosperidad para todos, la prosperidad con equidad, no se logran con un Estado anticuado, pesado, anquilosado. Nuestras metas esenciales, menos pobreza, más empleo y más seguridad, solo pueden asegurarse con una estructura estatal que pueda coordinarse y que trabaje con coherencia, con instituciones fuertes, ágiles, eficaces, eficientes, responsables y transparentes. Por eso hoy puedo anunciarle al país que hemos cumplido el mandato y la autorización que nos entregó el Honorable Congreso, y que a partir de ahora entra a regir esta reforma del buen gobierno.